Vamos a grabar en la computadora. Ok, bueno, buenas tardes, Julio. Espero que estés muy bien y estoy contigo y para mí es un honor estar contigo porque sé cuál es tu pasión por las películas, por los libros. Sé que compartimos mucho de esos aspectos literarios en cuanto al amor por la literatura y en tu caso creo que es más amor por el cine que por la literatura, pero yo creo que ambas cosas son la misma vaina. Entonces es un honor para mí estar contigo aquí, sobre todo hablando de una película que sé que tú amas y que yo amo, que es Blade Runner 2049. Espero que hoy podamos compartir mucho sobre ella y que pues quien nos escuche, quien nos siga o quien vea el video también se quede con mucho porque la idea también es hacer un análisis un poco a profundidad de muchos aspectos de la película y creo que no solo de la película, sino de todo el universo de Blade Runner, que es un universo cyberpunk, como muchos sabrán, que invita a muchas reflexiones y que a mi modo de ver es sobre todo hermoso, es el universo de Blade Runner. Entonces comencemos explorando eso, ¿sí? Entonces, para contextualizar un poco, a mí me gusta siempre comenzar como con esta frase que es, por así decirlo, la contextualización que la película da a lo que es el universo de Blade Runner. Entonces, nos comienza hablando de los replicantes, que aquí se ven, los replicantes que son utilizados fuera de este mundo Sí, en un universo o en un planeta Tierra donde los humanos ya no solo viven en la Tierra, sino que se han podido expandir a otros planetas. ¿Sí? Entonces, que los replicantes son utilizados fuera del planeta Tierra, sobre todo porque tienen una fuerza, ¿sí? Que los hace una mano de obra esclava, perfecta, ¿sí? Para seguir expandiendo, para seguir trabajando para nosotros. Entonces, los replicantes son en sí androides creados por los humanos para hacer el trabajo que los humanos ya no quieren hacer. Entonces, es un universo donde después de una serie de rebeliones muy violentas por parte de estos esclavos, androides que nosotros hemos creado, sí, muchos de ellos, de estos replicantes o modelos de replicantes, fueron prohibidos y entonces la corporación que los producía, que se llamaba la corporación Tyrell, en este caso, se fue a bancarrota. ujú. Entonces, el universo de la película que nos interesa, que no es Blade Runner 1, sino Blade Runner 2, eh, tenemos entonces el surgimiento de un empresario que se llama Neander Wallace, quien compra la empresa Tyrell, que se quebró, y comienza a su proceso de replicación, por así decirlo, de nuevos androides y nueva conquista del universo, ¿sí? Entonces, pues muchos modelos viejos de replicantes todavía, por ejemplo, el Nexus 8, que vamos a estar hablando de ellos, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, un periodo de vida que está abierto y cerrado, que pueden morir, que sobreviven, que son de los rebeldes, entonces todavía son casados y retirados, que es una palabra o un eufemismo para decir que son asesinados, ¿sí? Y que aquellos que los Neutralizado cazan, en términos militares. sí, aquellos que los cazan o los retiran todavía van por el nombre de Blade Runner. Entonces el Blade Runner es aquel replicante ajustado a las leyes humanas que caza los replicantes rebeldes, ¿sí? Aquellos que no se conforman con ser, eh, ¿cómo decirlo? Que no se conforman con ser eh, mano de obra esclava barata y que quizá tienen otro tipo de preguntas más y no se conforman con ser simplemente esclavos u objetos que son usados por los humanos. Entonces hoy vamos a analizar esto, ¿sí? Entonces la idea de hoy es discutir un poco estos puntos, ¿sí? Hacer un análisis, como decía. Entonces, comencemos hablando un poco de qué es Blade Runner y entonces yo quisiera preguntarle a Julio. Julio, ¿por qué Blade Runner es para ti una, una obra especial? ¿Por qué leer Blade Runner o su libro, el libro que dio origen a esta gran película o a estas dos películas? Que el libro se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de un libro muy famoso de Philip K. Dick. Entonces, Julio, ¿qué tienes para decirnos con respecto a eso? Vamos. Ok. Jesús, primero que todo, un saludo, fraternal abrazo y infinitas gracias. Creo que el honor es
realmente mío, siempre te lo he dicho, demasiado brutal y demasiado agradecido por estos espacios. Bacano este derroche de ideas y de conocimientos o ¿cómo se dice? Sí, dejémoslo en conocimientos ambiguos, por decirlo de alguna forma. Ya cada uno mirará qué tanto repercute o no en sus habilidades o en sus oficios que hacer. Listo, yo creo que la importancia, bueno, antes de hablar de la importancia me gustaría contar lo que me atrajo de Blade Runner. Pues yo soy una persona que nació hace 27 años, de 1993, y en ese momento, digamos que este tipo de películas, particularmente las de serie B de los 80, apenas estaban como en su furor. Entonces, no era solo las películas de acción baratas tipo B las que estaban en su furor de los 80, sino que también eran las películas que no la habían sacado del estadio de los 80. En ese sentido, Blade Runner, la primera, la que con Harrison Ford como protagonista, siempre hizo parte como de la atmósfera, siempre hizo parte como de la atmósfera de cualquier cinéfilo, cualquier persona que estaba como iniciándose en el mundo del cine, y había como un magnetismo muy curioso porque no tenía como la extravaganza noventera de esos blockbusters de la época, sino que tenía como una estética noir o neo-noir, pero que no te decía nada. Uno veía el póster así como lo estás colocando ahora mismo y uno decía como, ok, es un póster con edificios y ya no sé qué tendrá de distinto de Star Wars, porque Star Wars es lo mejor, o Alien es lo mejor, o cualquier otra cosa de ciencia ficción es lo mejor, y si esto no suena, tal. Pero un día simplemente me di la oportunidad, digamos que nunca me había dado la oportunidad antes de verla, como de entender o saber qué era Blade Runner. Y un día que no pude dormir, simplemente dije, pues me la miro y ya. Y fue una experiencia magnífica, o sea, fue una cosa demasiado magnética. O sea, y lo pongo en este sentido, ¿qué me llamó la atención? Digamos que yo creo que las personas cuando son como afines como a las humanidades, a la literatura, a las artes, tú decías ahorita que de pronto yo quiero tener una afinidad mayor por el cine que por la literatura, más bien yo me atrevería a decir, tengo una afinidad por el arte, porque el arte en estos más de 2000 años de historia de la humanidad se ha encargado de retratar lo que es el ser humano internamente y lo que quiere expresar o lo que puede expresar de alguna forma. Al que invita a Blade Runner, digamos que se sintetiza en una frase como un eslogan de la primera película y era More Human Than Human. Entonces, Más si humano que volvemos humano. a esto de que cuando tú eres como afín a las humanidades, exacto, si tú eres afín como a las humanidades, entonces tú eres afín a la humanidad, tú eres afín a estas cosas que trastornan al hombre, que le representan dolores de cabeza o que representan una traba para él, o que si no hay trabas, él se las inventa de alguna forma. Y Blade Runner fue eso. O sea, fue como invitarte a pensar, ok, el ser humano en la sociedad contemporánea tiene estos problemas y ha encontrado estas formas de solucionarlos, o de evitarlos, o de prevenirlos, o lo que sea. Listo, entonces una de estas soluciones son los robots, los cyborgs, los androides. Ok, ¿y qué pasa si con todos estos respaldos, con todas estas ayudas, el ser humano deja de ser humano? ¿Pero qué es dejar de ser humano? Entonces, aquí vamos a llegar a una discusión muy interesante porque en Blade Runner 2049 el protagonista tiene como unas necesidades básicas de humanos, pero sabemos que el hombre no es 100% humano. Pero si tenemos eso en mente, si tenemos eso súper claro, al mismo tiempo nos replanteamos esta pregunta, more human than human, y nos vamos a encontrar con un problema que hay en la humanidad ahora mismo. Nosotros tenemos tantas facilidades, tantas ayudas, tantas cosas que acompañan nuestro día a día, que se nos olvidan cosas íntimas. Es así de sencillo, lo resumo de la siguiente manera. Yo puedo durar mucho tiempo sin hablar con Jesús, pero siempre voy a estar en contacto con él por WhatsApp. Pero entonces, el día que yo me encuentre con Jesús y esté hablando una conversación con él, para mí va a ser inevitable no tener mi WhatsApp y querer preguntarle a algún amigo más con quien yo no haya estado o me haya visto en tanto tiempo que es de su vida. Pero no voy a estar aprovechando ese momento de calidez con este amigo que tampoco vi, sino que voy a tener el afán de estar haciendo otras cosas. Y así pasa con las relaciones humanas, con las relaciones interpersonales, con la pareja, listo, no me he visto con mi novia por la pandemia, pero me encuentro con ella, pero estoy con ella y voy a estar hablando con otras personas. Entonces esa calidez o esa cercanía que tenía el hombre, toda esta tecnología
consciente o inconscientemente, irresponsable o responsablemente se ha encargado de alejarnos de alguna forma. Blade Runner nos dice ya no es sensibilidad, porque todo el tiempo la película es el protagonista es Harrison Ford, es Deckard, cazando estos androides, pero es todo el tiempo él como con un cargo de conciencia de que, ok, o sea, si serán simples androides, o sea, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué me duele o por qué tengo una sensibilidad para con estas personas? Entonces ¿Y pasa qué es una lo vaina que aún. estoy matando? ¿Sí? Exacto, ¿qué es lo que está matando? ¿Y por qué se siente atraído por un androide? Si es un androide. Entonces ahí viene otro tema, otro paradigma muy interesante también, que es como lo de, que es como uno de los pilares de esta sociedad postmoderna hoy día, y es que las cosas no son lo que son, sino lo que quieren ser. Entonces ahí uno se pregunta, ¿él se está enamorando de alguien porque necesita estar enamorado o se enamoró porque un androide efectivamente está desarrollando sentimientos por él? O sea, si es lo segundo, uno no lo juzgaría. Pues porque pues, si es un robot bonito, si es un Sí. robot Ahí tenemos, por que ejemplo, a te Rachel. transmite cosas. En la imagen Exacto. tenemos a Rachel, que es la androide de la cual él se enamora. Pero entonces uno Ajá. piensa, ¿es amor o es simplemente que ella está programada para eso? Exacto, exacto. Entonces, bueno, entonces digamos que para no ahondar tanto en la primera película, quisiera cerrarlo con una cosa. Entonces esta película no funcionó, económicamente no sirvió para nada, desarrolló un culto de seguidores, etcétera. Pero en ese culto de seguidores quedó una vaina brutal y fue que los mismos seguidores se plantearon una cosa precisamente por el minimalismo narrativo que tenía la película. Y era, entonces Descartes era un replicante o era un humano. Y cuando uno entra a Google y coloca Blade Runner, antes de que saliera esta segunda película, todo giraba en torno a eso. Descartes era replicante, Descartes no era replicante. Inclusive habían guiños del mismo director diciendo que sí, probablemente puede hacerlo, pero cuando uno ve todas esas teorías y uno entra más allá, realmente eso pierde la magia, pues porque estamos analizando el hombre enfrente de las máquinas. Y este hombre en sociedad ya no se encuentra en sociedad con otros seres humanos, sino es el hombre en sociedad con otras máquinas que pretenden ser humanas. Entonces, volvemos a un paradigma. Él se está enamorando, él crea sentimientos hacia estas máquinas porque su experiencia, su sentir humano es lo que le, ¿cómo se dice esto? Su vocación, su convicción, su alma es lo que lo hace pensar eso, o son las circunstancias en las que lo engañan. Que de alguna forma eso termina como, como cerrando el círculo vicioso con las tramas neo-noir, que siempre son como cosas kafkaescas, como el protagonista en cuestiones laberínticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, Blade Runner, digamos que divagué un montón diciendo por qué me gustó, pero fue una sorpresa haberme encontrado con tremenda joya. Y Sabes obviamente que llega Blade Runner 2049 y ya es otra cuestión. Sí, sí, es otra cuestión que continúa con lo que estamos hablando, pero sabes que me gustaría complementar un poco lo que dices, porque por ejemplo yo tuve la oportunidad de leer el libro, que es un libro que también recomiendo, que se llama sí, Do Androids Dream of Electric Sheep, es el título original por Philip K. Dick. Philip K. Dick es un autor demasiado famoso, sí. sobre todo porque creo que es uno de los autores pilares de la ciencia ficción y de lo que viene siendo el cyberpunk. Tanto así que, por Uh-huh, ejemplo, he escuchado que hay una serie de Amazon, he explorado pocos episodios que se llama Electric Dreams, uh-huh, que está basado en muchos de sí, sus cuentos. Es un ajá, tanto como la respuesta, como así decirlo, comercial de parte de de Amazon. Amazon a lo que viene siendo el fenómeno de Black Mirror Ajá, exacto. en- pero creo que tiene unas connotaciones diferentes porque creo que es un universo más de cyberpunk, de luces, de otro tipo de cosas, ¿ok? Y sobre todo Ok, ese afán de Philip Dick de explorar lo humano. Y a mí me parece, este título me parece hermoso porque el título creo que también es lo que tú dices. Blade Runner es una pregunta por lo humano. ¿Qué es ser humano? Entonces me parece genial el universo de la obra porque te permite explorar qué es lo humano a través de un ser, en este caso androide, que quizá no es humano, ¿sí? Entonces, a través de un objeto, a través de personajes que supuestamente no son humanos, tú puedes definir lo que es lo humano. Entonces, ahí vamos un poco con lo que decía Condera. La novela es un espacio para tú explorar temas y preguntas existenciales, filosóficas, que te ayudan a constituirte como persona y a entender la naturaleza de lo que eres. Entonces yo creo que
si quieres saber un poco qué es ser humano, Blade Runner es una buena pregunta o es un buen territorio, es un buen espacio-tiempo para explorar lo que significa ser humano. Y a mí el título, como te decía, me encanta Yo porque, me atrevería a decir que más que eso es como la invitación para uno caer en cuenta de ese interrogante. exacto, Porque uno no puede desconocer, digamos que hay un minimalismo, como te lo dije ahorita, en la narrativa, en la atmósfera, en la trama, que solamente te empuja como a llegar es que yo creo ¿cómo se que llama? A la, la dudas película y a ideas. la película no te da la respuesta, pero también te da unas preguntas que pueden ayudarte a buscar tu propia respuesta. Porque la película tiene algo genial y es que la película no te responde, no te dice, te te invita a explorar. Entonces te invita también a explorarte a través de guiños y creo que cosas muy sutiles y profundas, de hecho. Te decía que a mí, por ejemplo, el título me encanta porque, por ejemplo, en este universo de la obra Do Androids Dream of Electric Sheep, sueñan los androides como ovejas eléctricas. Si uno ve, por ejemplo, la palabra androide, eh, pasa algo con esta palabra y quizá lo quiero explicar acá porque a mí me encantan, pues, por ejemplo, las etimologías. Entonces, por ejemplo, uno tiene andro, ¿sí? Que quiere decir human. Ujú. De ahí viene, pues, antropología y un montón de palabras. Pero uno tiene la finalización oid, que siempre tiene algo de falso, ¿sí? Ok. Por ejemplo, un día que veía una exposición de Richard Dawkins en cuanto a lo que son los seres, eh, él decía que la mayoría de los seres de la naturaleza, they are diseñoid, son diseñoides. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que eh, la mayoría de los objetos y seres del universo parecen diseñados, pero no son diseñados. Entonces pasa lo mismo con los androides que parecen, ¿ok? Parecen humanos, pero quizá no lo son. Aunque creo que esa es Ok. la posición. Hay algo importante a resaltar y es que, por ejemplo, en el universo del libro, los androides, son robots y lo son simplemente por una frase que quiero compartir aquí y creo que está en el libro, sí, está en el libro, de hecho la expresa Descartes, y es esta frase. Eh, Empathy, que es la empatía, yo siempre, como te decía, voy a la etimología, y para mí la simpatía, cuando tú exploras, esto es un concepto demasiado importante en lo que viene siendo el cine y la literatura, el concepto de sympathy, ¿ok? Eh, o también lo podemos decir empathy, o lo que también conocemos como compassion. Eh, ¿Por qué? Porque si tú ves el com o el sim, quiere decir compartir, ¿sí? Y la pasión o el patos es el qué, el camino, el sentimiento, ¿sí? Entonces es compartir el sentimiento. Entonces, si tú sientes simpatía por un personaje, si el personaje llora, tú lloras. Si tú sientes compasión por un personaje, si el personaje sufre, tú sufres. Si ama, tú amas. Entonces, por eso es que vamos a cine, porque a partir del concepto de simpatía o compasión o empatía, es que el personaje principal de la historia siempre soy yo, porque cuando el personaje sufre, yo sufro, si el personaje llora, yo lloro, ¿sí? De hecho, Entonces, hay una manera muy jocosa de explicar eso y es en un capítulo de How I Met Your Mother, no sé si tú la hayas visto alguna vez, no, hay un personaje ahí que es como, pues la serie no tiene al otro mundo, es un típico sitcom gringo, pero hay un capítulo, o una escena en un capítulo muy particular y es que uno de los personajes principales de la serie es como el típico bully, como el yuppie, el niño rico, mala clase, Don Juan, Nicaragua. ajá, Entonces están los amigos de él como contando, como hablando de todas estas películas ochenteras, como, sí, el protagonista de Volver al Futuro esto, el protagonista de Karate Kid esto, tal. Y él escucha la conversación y la reacción de él es como, claro, ¿cómo olvidar esa triste historia del joven que tenía un calendario en sus manos y se lo robaron? O la del gran luchador de karate y después viene este niño forastero y le quita el título de luchador de karate. Y es como, ok, claro, entonces es una cuestión como de empatía y de moralidad, no sé el si entendiste hombre el punto. simpatiza con el villano, con el que pocos simpatizan.
exacto, exacto, pero es como el punto, o sea, lo asocié con el punto que te estás diciendo. Sí, sí, sí. Es que de hecho una buena novela lo que busca es que tú sientas lo que el personaje está sintiendo. Porque si tú sientes lo que el personaje está sintiendo, entonces la novela o la obra o la película lo que hace es moverte los sentimientos. Y si te mueve los sentimientos, logra lo que se busca en toda película y creo que toda obra literaria, que es también remover sentimientos, porque si hay una forma de medir si una película es buena o es mala, es preguntando qué te hizo sentir la historia. Si una historia te hace sentir muchas cosas, es buena, ¿sí? Entonces eso creo que es uno de los objetivos. Pero bueno, yendo a lo que son los androides, mira esta frase, ¿sí? Entonces decimos, la empatía evidentemente existía solo al interior de la comunidad humana, es decir, solo los humanos tienen empatía. Mientras que la inteligencia, aunque en algún grado sí, puede ser encontrada a través de cualquier filo, sí, de cualquier especie, y eh, Y a través de cualquier especie u orden, incluyendo los arácnidas. ¿Qué quiere decir esto? Que los humanos son humanos precisamente porque podemos sentir compasión o empatía, podemos simpatizar con el otro. Ve, no salgas porque el COVID está atacando a muchas personas y mucha gente está sufriendo. Entonces, esa empatía también nos permite colaborar. Pasa algo, por ejemplo, en esta obra y es que los androides, cuando uno lee el libro, los androides, uno le da la sensación de no tener muchas cualidades humanas porque precisamente no tienen esta cualidad, aunque sí tienen muchas otras, ¿sí? La memoria y un montón. Pero la de la empatía no la desarrollan muy bien, por eso son androides. de hecho, mencionaste lo de la empatía y hay un personaje humano en Blade Runner 2049 que realmente con lo que tú dices contrasta mucho o le resta mucho esta cualidad de la empatía. Y es, ¿cómo se llama esto? La superior de Kate. Sí, sí, Pues sí, sí, ella sí. realmente es un ejemplo de un humano que digamos que ya pasó, ya cruzó ese umbral de la simpatía por cualquier otra especie o cualquier otra vuelta. Simplemente lo de hay que cumplir, acatar órdenes, hacer las cosas bien, ya, sin Sí, ninguna sí, sí, sí. consecuencia. Total. En ese sentido, por ejemplo, es que Exacto. O yo sea, quería es decirte un algo. campo semántico muy ok. Yo quería decirte algo, y es esto. Eh, en la obra hay un camino de exploración del humano a través de que los androides quizás no sienten empatía. Mientras que la película, si uno ve la primera Blade Runner y uno ve la segunda película de Blade Runner, o sea, la primera de 1982 y uno ve la segunda película de Blade Runner, que fue la que salió reciente, hace 5 años, no sé. Si uno ve esta Blade Runner 2049, la película hace la exploración por lo humano desde el otro punto de vista. ¿Qué pasa si los androides sienten más empatía que nosotros? Porque si uno ve la película, los más fríos son los humanos. Y Sí. precisamente los androides y los hologramas, por ejemplo, a veces tienen características mucho más humanas de las que los mismos humanos. Y sí, ahí va el ejemplo, por ejemplo, de la jefa de K, ¿sí? Que es precisamente una, un oficial que simplemente cumple y que no le importa, simplemente cumple y hace bien su trabajo sin importar si tiene que matar bebés, asesinar gente, no, cumple. ¿Sí? Inclusive el final de la primera de Blade Runner, pues la escena más famosa, la de Like Tears in the Rain, el personaje de este último replicante, pues el Hermoso. acto de ir de salvar a Deckard únicamente retrata eso. Pues Deckard está cumpliendo su labor durante toda la historia, neutralizando replicantes. Y este replicante que quería expandir su lifespan justo cuando ve su único obstáculo digamos que cumplir su cosa, al ver que va a perder la vida, Muestra todo su lado humano. él decide salvarlo. Porque, y digamos que no es una cosa con la que él nació. Ellos solamente nacen con memorias porque se las implantan. Ujú. Pero esta cuestión de los sentimientos es una cosa que ellos, por de alguna manera ser seres vivos, la adquieren, la conocen. Entonces, es otra cosa
como otra pregunta a la que invita la película, como que, ok, entonces esta simpatía, esta empatía, esta familiaridad con el otro, lo dicta la sociedad, no lo dicta mi especie. Total, total. Es que si uno ve, por ejemplo, Blade Runner 1, sí, la primera de Blade Runner, digámoslo Blade Runner 1, si uno ve la primera película, Deckard es el Blade Runner, el encargado de cazar replicantes, y al final él simplemente cumple. Pero en ese proceso de cumplir, él va buscando lo que viene siendo la empatía con esos objetos o androides que él está asesinando. Yo creo que este es el punto culmen cuando el replicante Roy le dice, he visto cosas que ustedes, gente, no creerían, ¿sí? Barcos atacados a punta de fuego cerca de Orión, de la estrella de Orión, ¿sí? He visto rayos C, ¿sí? Iluminar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia y es hora de morir. Entonces, es ese encuentro con la muerte de una forma tan poética Sí. que Descartes creo que se cuestiona entonces su humanidad y yo creo que le ayuda a hallar su humanidad. Entonces ya, De hecho, yo creo que el sí, hecho de que Roy fallezca o que sepa o tenga sí, puede repetir que hay como conciencia de que sabe que interrupción, le hay quedan como segundos interrupción. de vida, Julio, creo que es como el cierre. Julio, ¿puedes repetir lo último que dijiste? Que creo que hay problemas con tu internet, o no sé si es mío. Sí, hola. Sí, sí, sí. Ok, que creo que fue muy valioso Dale. o muy interesante. Más bien, fue como una especie de tesoro audiovisual presenciar que Roy como androide sabe que tiene, o sea, sabe puntualmente que va a morir. Él sabe que su life, él lucha. La travesía de él durante toda la película es alcanzar la vida humana, o ser eterno, o equipararse al humano, porque sabe que tiene una fecha de vencimiento. Pero precisamente cuando él comprende que ya le llegan sus últimos segundos de vida y que cae en cuenta de todas estas cosas, Eh, ¿Puedes repetir que hay interrupción, entonces no sé si hay problemas con el internet de tu vivir y parte o de mi experimentar parte. esas. ¿Puedes repetir la última Ok. parte? Porque creo que hay problemas con el internet. Eh, ok, de que iba a morir es otro paradigma más que muestra la película, el que nos invita a la película, porque este hombre no, este androide precisamente al fallecer se da cuenta de que tuvo el ciclo de vida de un humano y que experimentó muchas más cosas que un humano nunca va a experimentar. Y eso en contraste con el hecho de salvar una vida humana luego de haber asesinado tantas vidas humanas, es como quien dice, ok, yo sí estoy dando el ejemplo de que sí estoy valorando algo, porque tú a lo largo de todo esto solo has matado a mí. Sí, 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 sí. Yo estoy salvando a uno de tu clase, porque tú nunca vas a ver lo que pensé. Sí, sí, sí. Mira, ahí te desactivé el video para ver si quizá así el internet y la fluidez del audio fluye mejor, pero no sé. ¿Me estás hablando, Julio? Yo creo eh, Ah, ok, yo ahora te creería escucho. que sí puede ir mejor. Ok. No, dale, igual activémoslo, ¿ok? Si quieres ya vuelvo a activarlo porque no Ok, sé qué es lo que pasa, que parece que hay problemas con el internet. Pero sí, lo que dices es verdad. Yo creo que al final ok, el personaje de Roy, sí, al final se encuentra con su humanidad precisamente porque sigue el mismo ciclo de vida de un humano. Eh, eh, nace y muere, ¿cierto? Y también no quiere morir. Y además de eso, creo que también está ese punto que dices de que él antes de morir comete un acto de simpatía rescatando y salvando la vida de alguien, lo cual quiere decir que hay empatía en él. Hay un punto genial en el título, porque yo vuelvo el título del libro, Do Androids Dream of Electric Ship? Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Y es precisamente por el hecho de que los humanos, por ejemplo, en este universo, es un universo posapocalíptico donde han acabado con todo, donde al parecer, dada la guerra mundial terminus, le dicen así, no hay animales, los árboles no crecen, la hierba no crece, entonces a punta de contaminación y guerras nucleares, los humanos han acabado con toda la vida que hay en el planeta. Entonces, una forma de los humanos sentirse humanos en este universo, por ejemplo, del libro, es, teniendo animales, ¿sí? Domesticando animales. Entonces los humanos, hay lo que se dice un mercado completo de animales por domesticar, sobre todo animales domésticos, ¿sí? Perros, ovejas, caballos, donde sobre todo los animales, entre más grande, obviamente, y más exótico el animal, mucho más caro. Pero hay una cosa que uno nota en el libro y es que todos los humanos quieren tener un animal en casa y de hecho lo presumen ante nosotros. Vea, yo tengo un caballo en mi casa. O sea, quiere decir que tengo mucha plata y tengo mucho estatus social. Pero una de las cosas que pasa y es que muchas veces estos animales son, ¿son qué? Son androides también, no, como animaloides, por así decirlo, son animaloides porque son Ok, falsos, son también eléctricos y son diseñados por una empresa que los diseña y los vende, pero que actúan como animales, se comportan como animales, pero y que a veces te engañan porque tú dices, no, yo tengo una vaca, pero puede que no sea una vaca, pero después de tanto tiempo de tenerla, ya tú asumes que ahí no hay un androide, sino que hay una vaca. Y es muy interesante porque cuando van al veterinario o los llevan al veterinario estos animales, en este universo los veterinarios van y visitan las casas como si fueran veterinarios, pero ok, muchos de estos veterinarios no son veterinarios, son ok, más bien expertos en mecánica o cualquiera de las cosas que requieren los androides para ser, o los animaloides para ser atendidos. Entonces siempre en el universo de Blade Runner y en este uno ve esa pregunta por, es que yo tengo una oveja, pero si es real. Y, por ejemplo, en el caso de Deckard la abre y ve que tiene unos circuitos y dice que no es real, no es una oveja, porque las ovejas las matamos nosotros con nuestra hermosa humanidad y por eso no aceptamos a los androides. Entonces, no tenemos humanidad y aún así acabamos con unos androides que intentan tenerla. Entonces, esa dicotomía o esa pregunta por lo que es real, lo que es la esencia y lo que es lo aparente, porque las ovejas parecen ser reales, pero no son reales, no son auténticas ovejas. Siempre es una pregunta acá porque es, ¿soy realmente humano y qué realmente soy? De hecho, no seré que soy una apariencia de humano, soy un androide, ¿sí? Entonces creo que eso está ahí en este libro. Y de ahí el título, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. O sea, si yo sueño con ovejas de verdad, los androides que sueñan con ovejas, sí, eléctricas o robotizadas. Entonces, de ahí creo que nace este universo y de ahí nace la primera película de Blade Runner, obviamente inspirada en esa. Algo para decir es que el título Blade Runner es un título que no, el, el nombre o la forma de referirse a los cazadores de androides que en el libro no se les conoce como Blade Runner, se les conoce solamente como Bounty Hunters, cazarrecompensas. Pero el título, obviamente, de Blade Runner, que uno de los productores lo leyó no sé en qué parte, lo hacía mucho más comercial. Entonces, ahí está esa obra, ¿ok? Pero así es que llegamos, ok. por ejemplo, a la segunda parte de Blade Runner Ok. 2049, que es la que vamos a discutir hoy. Es una película de la que tú y yo estamos enamorados, pues, porque es hermosa, ¿ok? Entonces, ¿qué te parece si discutimos el siguiente punto? Un segundo. Que es, ¿qué opinas, por ejemplo, de esta parte, el análisis de los motivos o los temas de la historia? Porque para nadie es un secreto que la historia se divide en dos puntos, y es la apariencia y la esencia. Porque siempre está esta pregunta por la apariencia y la esencia. ¿Es mi oveja, es mi perro realmente real o simplemente una cosa diseñada para que me engañe y yo crea que es real?
Y de hecho, yo mismo soy real, ¿sí? Entonces, y de hecho, ¿qué es ser? ¿Yo soy humano o soy un androide? Y de hecho, ¿qué es ser humano? ¿Y qué es lo que me constituye como humano? No sé, Julio, ¿qué tienes que decir en cuanto a esto? No sé. Ok, bueno, yo creo que más que dos aspectos, siento que también trata como de todo un sancocho de aspectos de esta segunda película. Ujú, O sea, esta película funciona como película, funciona muy bien como única película y al mismo tiempo funciona muy bien como secuela y al mismo tiempo funciona súper bien como homenaje a la primera película. Entonces, en ese sentido es como re perfecta. Creo que me llama mucho la atención de la película dos puntos en particular. Uno es lo que mencionas, lo de la apariencia y lo de la esencia, porque todo el tiempo la película está como mostrándote eso, como exponiéndote eso, como cosas que son, pero no son. Entonces, conocemos un protagonista que estamos viendo como el típico monomito del viaje del héroe ujú, nuevamente, pero resulta que no es un ser humano, resulta que es un replicante. Aquí no cabe en duda, aquí no hay invitación de la gente del culto diciendo este man era humano, no, no. Acá de antemano nos dicen este tipo no es de verdad. sí. Pero todo entra, todo se coloca en entredicho porque resulta que el tipo tiene una especie de vida normal de seres Ujú, humanos. Entonces ahí uno empieza a decir, ok, ¿en qué se diferencia este man de nosotros? El man también lo espera a su pareja en su casa, también come su comida favorita, tiene sus cosas de entretenimiento, se da gusto con la tecnología de última generación y cumple órdenes, establece órdenes, tiene un horario, etcétera, normal. Pero a lo largo de la película, y aquí es donde la cosa se coloca más interesante, es que este personaje que se empieza a encontrar con paradigmas y resulta que nada en su entorno lo obliga ni lo empuja a creer que él es el salvador de, no de la humanidad, de los replicantes. Nadie. O sea, él simplemente está haciendo su trabajo, pero él inconscientemente está creyendo que él es una pieza fundamental en la película. ujú. Eso por un lado. Por el otro lado, si bien la primera nos decía more human than human, esta no nos lo dice de forma explícita, pero al final de la película uno sí termina preguntándose qué es la vida entonces. O sea, aquí ya llegamos a otro punto. Pues porque en la primera, digamos que este paradigma de la vida no está. En la primera solamente estamos hablando de qué es humano, qué es ser humano. Ujú. Mientras que acá ya lleva la cosa a otro nivel porque estamos hablando de la vida después de la vida. Yo creo que la pregunta acá en la segunda también es, ¿son los androides humanos? ¿Sí? No Yo creo solamente que, es humano el humano, yo sino creo, los androides también lo pueden ser, porque siempre creo que te tira esta pregunta, porque uno ve, como decíamos antes, las características humanas uno los ve más en los que son androides que en los mismos humanos que las películas nos muestran, ¿sí? Por yo ejemplo, creo el que el caso de problema, K y Joy. Ujú, el problema que, o sea, yo siento que la primera nos hace el cuestionamiento, mientras que la segunda yo creo que no lo cuestiona. Yo creo que la segunda es como si tomara una postura de todas las vertientes que podía decir la primera. O sea, la primera nos dice, puede haber algo más humano que el humano, mientras que la segunda da por sentado que sí hay algo más humano que el ujú. humano. Y por eso esto que es más humano que el humano tiene una cosa que ni siquiera es filosófica, que no hace parte del alma, que no hace parte de la conciencia, sino que hace parte de la biología o de la andrología, no sé cómo se diga, de la andrología de estos seres. O sea, perfeccionaron tanto su deseo de estar en el mundo o en el plano de la existencia que encontraron o hubo la forma de crear la vida. Entonces aquí ya nos olvidamos de las células reproductoras, aquí ya estamos hablando de otra cuestión. Entonces, no Sí, sé, la segunda es, digamos que más, ¿cómo se dice? Como más directa, sí, como aquí, diciendo aquí que la llegamos a humanidad milagro de la vida definitivamente porque no. los dos androides tienen un hijo. Entonces, al tener un hijo, tienen derecho a procrear y a Exacto, y procrear. eso tomando en cuenta, tomando en cuenta, no, optando por creer que Descartes no era humano. Ujú. O sea, sí, lo que nos dice la segunda película sobre la primera es que Deckard no era humano. Esa es la posición. Deckard es un androide más que se enamora de Rachel y, y juntos conciben un hijo. Aquí tenemos a Deckard y a Rachel. Hay algo genial que yo quiero decirte, por ejemplo, retomando un poco lo que dices, y es que, por ejemplo, cuando uno analiza los personajes, ya brincando un poco al análisis de personajes, por ejemplo, en el caso de Joy, Joy sabemos que es un holograma,
Y en ese sentido hay una escena que me encanta, que quiero que la veamos, porque me parece muy poética y muy diciente. Y es la escena donde K, Joy y Joy observan, K está haciendo su investigación para ver si logra encontrar rastros del bebé que él está buscando, ¿sí? Entonces él va a su laboratorio y él se dedica a observar eh, el ADN, ¿sí? De las personas que está buscando. Entonces él está en su laboratorio y él quiere saber precisamente quién es el niño, ¿sí? Genéticamente, quién es ese niño o quién es esa niña que él tiene que buscar, ¿sí? Entonces él aquí está en el laboratorio, él obviamente tiene acceso a las bases de datos, entonces él comienza a buscar a través de una lectura de todo el código genético de una persona, obviamente es un robot, puede leer mucho más que nosotros. Entonces, a través del código genético de una persona, él comienza a explorar todos los códigos genéticos que hay en la base de datos para así encontrar el del bebé que está buscando, que se asimile al del esqueleto que la yo, sí, que es la supuesta madre. Entonces, hay algo aquí. Si nos vamos a los datos, estas letras pequeñas que ustedes ven aquí son C, D, T, A. Ese es el genoma, ¿sí? Ese es el código de la vida. Entonces, aquí en esta página tienen un humano, en la segunda tienen otro humano y en la tercera tienen otro humano. Entonces, el código del genoma humano varía de persona a persona porque todos somos diferentes y nunca se repite. Entonces, él lo que está aquí, haciendo aquí es viendo los códigos que forman a un humano, ¿sí? Entonces, la escena es genial, ¿sí? Obviamente, él lee muy rápido porque es un robot, entonces simplemente escanea, ¿sí? Y bueno, mientras él lo hace, aparece Joy, que es su compañía, ¿sí? Que es el holograma que lo acompaña a todas partes, que es el holograma que evita su soledad. Uno tiende a decir personas inevitables. Ella también comienza a ver. Entonces ella dice, pero si ellos son códigos, tal como nosotros, ¿sí? Están hechos de tres códigos, porque los humanos estamos hechos de tres códigos que están en nuestro ADN, ¿cierto? Entonces ella dice, están hechos de códigos tal como nosotros. Bueno, tú también tienes tres, tú también tienes tres. Y obvio, ella que es un holograma, ella tiene solo dos. ¿Sí? Ella dice, tú tienes tres, yo tengo dos. Pero ahí voy, ¿cierto? Puede que, pero él le dice, pero aún así, aunque tú tengas dos, tú eres mejor que ellos. ¿Sí? Ella dice, yo solamente estoy hecho de dos, uno y cero, porque ella es obviamente un holograma. Entonces, él dice, sí, la mitad, pero mucho más. Entonces, me parece una escena espectacular y muy diciente porque son ellos observando el código, ¿sí? La secuencia del genoma humano, el ADN que nos hace, y preguntándose, ve, pero es que nosotros también estamos hechos de códigos y de números, tal como lo están hechos ellos. Entonces, ahí tenemos esa pregunta. Ella, en el caso de ella, dos números, en el caso de tres números también, pero hay ciertas diferencias sutiles. Entonces, es una de las escenas que más ahora. Y otra escena que me parece genial es esta, que es la escena del amor, cuando Joy quiere complacer, ella que es un holograma, quiere complacer a la persona que ama, que es acá. Entonces, ella invita a una mujer que supuestamente le gustó a él, que ya se dio cuenta que le gustó a él, y entonces hacen esto. En este momento uno puede, o sea, es imposible que uno no piense, Joy, el holograma, ama acá. Ella lo ama. Pero sabemos que ella está programada para eso. ¿Sí? Entonces uno se pregunta, entonces, ¿el amor que ella siente por él es real o simplemente es que ella viene programada para hacer eso? Yo creo que sí lo ama, porque si está programada lo ama. De hecho, es muy curioso. Ok, está programado, o sea, lo ama
porque está programada para hacerlo. O sea, es un amor, ¿cómo lo decimos? Demasiado perfecto, demasiado puro, demasiado de mentiras, porque en la vida real no funciona así. Bueno, en la vida real es en los humanos, humanos, humanos. Y de hecho la comparación, no lo había pensado, pero es completamente, tiene toda la cabida del mundo. Tú dijiste, lo amo, está programada para hacerlo. No sé si tú viste Hair con Joaquín Phoenix, No, como el 2013 Joaquin Phoenix o Hair, no lo he visto. 2014. Ok, ok, Pero la veré entonces. ok. Ajá. La trama básicamente de él, la trama es básicamente él enamorándose de un sistema operativo que todo el tiempo habla con él. O sea, ni siquiera es un holograma. Es un sistema Pero operativo. Ah, ya he entonces, bueno, escuchado. pero no nos desviemos. Igual, ok, Ajá. mírala, mírala. Sí, sí, sí. Ajá. No planeo decirte nada, espero simplemente que la veas, Ok, para que mira, pero complementes bueno, tus en cuanto a nociones eso, sobre yo quería, el gracias por la máquina. invitación y también, bueno, para los que nos estén viendo. Igual yo quería decirte algo y es esto, mira, ¿te acuerdas que yo te compartí que, bueno, ya yo tengo mi familia, sí, tengo a mi hija nació el año pasado, sí, tengo mi perro, sí, mi señora, mi esposa, la amo mucho a ella y tengo a mi hija, ¿cierto? Yo te comento algo, yo antes de tener a mi hija, yo creo que yo te lo compartí, antes de tener a mi hija, yo era de los que lo pensaba, bueno, si pasa, si tengo un hijo, bien, y si no lo tengo, también, lo voy a querer. Pero cuando tú ves a tu hijo, es diferente porque todo en tu naturaleza se activa. Y te digo esto porque esto me lo comentó una profesora de biología. Lo que pasa es que cuando tú hueles a tu hija, cuando yo la vi, yo decía, mi hija acaba de nacer, ¿cierto? Voy, la veo y me voy a dormir, me voy a descansar y me alegro, punto. Pero cuando la ves es diferente porque hay un montón de cosas en ti para las cuales tú estás programada que no puedes controlar. Entonces una profesora de biología me decía que la primera vez que tú viste a tu hija, su ADN viajó en forma de partículas, moléculas, hasta ti, hasta tu nariz, y tú lo oliste. Entonces, cuando tú hueles el ADN de ella, obviamente esa información va al interior de ti, y tu ADN entonces escanea el ADN, que es el olor de ella, y dice, vea, este soy yo, ese es usted Ujú. replicado ahí, ¿sí? Entonces, cuando tú te ves ahí replicado, tu ADN lo que hace es activar toda la dopamina que hay en ti, en tu cerebro. ¡Pum! Eso. Y eso lo que hace es que te enamores, ¿sí? Entonces, es una cosa para la cual también estamos manipulados. Yo no sé si tú te has leído, que, bueno, ya me recomendaste, Ger, eh, léete El gen egoísta de Richard Dawkins, Ok. porque cuando uno lee El gen egoísta, que de hecho quiero mencionarlo porque hay algo genial sobre el gen egoísta de Richard Dawkins. Sabes que Dawkins fue el primero en crear el término memes, ¿cierto? Memes, los memes. Y, y él creo que mismo memes precisamente porque suena como genes, ¿ok? Como genes. Ok. Entonces, es genial porque cuando tú lees el gen egoísta, Dawkins lo que te dice es que nosotros somos manipulados por nuestros genes. O sea, que cuando tú ves una mujer que te gusta, no eres tú el que está diciendo, ay, me gusta esa vieja. No, son tus genes el que te está diciendo, los que te están diciendo, vea, esa hembra que va ahí pasando es un buen fenotipo para procrear porque ella puede tener lo que usted no tiene. O Ok. puede que interactuando nosotros como genes con los genes de ella, procreemos algo diferente y que también sea muy óptimo para sobrevivir. Esta es la definición de belleza. Porque a uno le gusta una persona que tiene bonitos dientes, precisamente porque los dientes bonitos te permiten comer y te permiten sobrevivir. Entonces, Sí, venimos exacto. pensando, Es una cuestión de supervivencia de la especie exacto, humana pero entonces involuntaria. venimos pensando que es que no, el amor va más allá porque es que yo lo siento, entonces eh, Joy no puede ser humana porque Joy aquí el amor que está sintiendo por él no es verdadero porque ella fue programada para sentir amor. Entonces, por tanto, como es un producto que fue programado para sentir amor, entonces el amor de ella no es verdadero. Pero nosotros somos la misma vaina porque Ok. nosotros somos programados por los genes que solamente buscan replicarse, ¿sí? Que buscan replicarse y que están ahí. Entonces, yo creo que ahí el libro de Dawkins, del gen egoísta, tiene mucho que decir. Es un libro muy, muy académico, muy científico, pero creo que está muy bien desglosado. Entonces,
sería genial que lo exploraras algún día. Ok. Precisamente también por algo que lo quiero mencionar, y es que en el libro de Egoísta, Dawkins, o el Selfish Gene, también acuña un término que se vuelve muy famoso. Creo que este libro, si no estoy mal, fue publicado en los 60s. ¿Sí? Entonces, con Dawkins se vuelve muy famoso y muy extenso el término replicación. ¿Sí? Ok. La replicación, ¿qué hace un gen? Un gen se replica. Entonces, cuando yo tengo mi hija se parece a mí porque son mis genes replicándose en mi hija. Hay algo genial que dice Dawkins y es esto. Los cuerpos humanos, de hecho, él no le dice el cuerpo humano, el cuerpo humano, el cuerpo animal, sino que le dice la máquina de supervivencia. La máquina de supervivencia es mortal. Nosotros somos mortales, pero nuestros genes son inmortales. ¿Por qué nuestros genes son inmortales? Porque nuestros genes se las han arreglado durante miles y miles de generaciones para sobrevivir en cuerpos animales distintos, siendo casi siempre los mismos. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una hija, mi hija se parece a mí y se parece a la mamá, porque nosotros la estamos replicando. Entonces, son los mismos genes que se replican allá. Entonces, obviamente, yo me voy a morir y lo más normal es que mi hija siga viviendo. Y que si mi hija tiene una descendencia, los genes míos vivan en la descendencia de mi hija y ¿sí? Y en la descendencia de los hijos de mi hija. Entonces, son replicantes. Nosotros somos replicantes. Ok. Entonces es muy bacano porque si uno va a Blade Runner, la palabra con la que designan a los robots es la palabra replicantes, replicants, ¿sí? Pero nosotros también somos replicantes porque los genes lo que están haciendo es eso. O sea, mi hijo o mi hija pues se parece a mí precisamente porque mis genes se están replicando en ella. Y no tanto eso, pues, la evolución lo que hace es que, ¿qué pasa con la evolución? Son mutaciones que te ayudan a que tú vayas adaptando tu cuerpo, tu máquina de supervivencia, para que esa máquina de supervivencia o ese cuerpo pueda cargar más genes y esos genes se puedan seguir replicando y replicando de forma eficiente porque son capaces de adaptarse al medio para sobrevivir. Entonces, una invitación a que te leas este libro que a mí me parece genial en ese sentido. No, y relacionándolo con Blade Runner y esta comparación con el término réplica brutal. Pues créeme que está en la lista de Most Nerdy. Sí, léelo, explóralo, porque es genial. Igual hay muchos videos de él donde puedes aprender mucho biología. Él es muy ilustrativo, muy bacán. Si algo te Ok. los comparto. Porque tiene unas conferencias donde explica este libro y lo que viene siendo la biología. Entonces, creo que te ayudaría a tener unas bases que te ayudan a entender mejor la realidad y a nosotros mismos. Entonces, vamos a terminar un poquito la escena. Sí, aquí la tenemos. La escena de donde están en el acto, sí, donde Joy hace el amor con Cassie. Entonces, ella contrata una prostituta que sí tiene cuerpo, mientras que ella es un holograma, ¿sí? Entonces, aquí lo que hace ella es ingresar. No por la prostituta. They synchronize, y se sincronizan. Esta película es contemplativa por donde uno la mira definitivamente. No, no, es. Yo creo que esta escena es poética. Yo vi esta escena y yo me quedé, wow, ¿qué es esto? Sobre todo por unos detalles en eso. Unos detalles que vale la pena leer.
Y a mí uno de los detalles que más me parece genial en esto es que Joy besa acá con amor, mientras que uno ve que la prostituta lo besa como con una pasión, como con ganas. Y al final uno entiende por qué, ¿cierto? Entonces una es como que la prostituta quiere que devorarlo mientras que ella quiere tomarse su tiempo. Entonces por eso los movimientos de una son más lentos y la de la otra son mucho más aventurados, más bruscos. Eh, y ahí está, sí. Entonces, ¿es real esa escena de amor o no lo es? Yo creo que ahí está la pregunta por, 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 por lo que es esta película, ¿sí? Entonces, no sé. Algo más para decir en cuanto a eso, Julio, no sé, en cuanto a esa escena, no sé, cosas que te gustaría compartir. Eh, no, ahora mismo estoy como en mi mente estoy pensando demasiado en esto sobre la vida, sobre esa invitación a cuestionarnos sobre la vida. Entonces, no, creo que es mejor que pasemos. Dale. Mira, yo creo que igual ya hemos hablado un poco de los personajes, entonces no sé si tienes alguna cita, alguna frase que te haya gustado de la película que te gustaría, no sé, eh, hablar o explorar. No, en particular ahora mismo no recuerdo alguna, Bueno, yo tengo pero me parece muy curioso. Ok, sí. dale, dale, yo he preparado aquí algunas, donde que las tengo. Aquí, ok. Mira, no sé si te acuerdas de la frase de la conversación, pues, la conversación cuando K tiene que recitar su diálogo, ¿sí? Para ver si sigue Ujú, siendo robot, porque los humanos lo controlan, entonces lo obligan a ser robot siempre, ¿cierto? ujú. Em, K dialogue. Vamos a buscar el diálogo de K. Eh, Porque a mí me parece genial esta escena. ¿Dónde está? Mm, Interlink. Esta es una de las escenas que más me encanta de la película, sí, cuando él llega y tiene que reportarse. Mm, Interlinked, sí, Interlink, interlinked, exacto. interlinked. Hay una parte de racismo contra él, también lo nota. Sí, de hecho, uno de los elementos que trata la película es esa xenofobia tan humana que tenemos los humanos. Contra lo que Y no es. acá no es exacto contra lo que es extraño. Y de hecho, ese, ¿cómo se dice? Como que esa violencia moral no se ve contra otros humanos, sino que se ve con ellos, porque ellos son menos. Entonces, Mm. no sé si de pronto la intención del autor, pues del director, del guionista, era quizá retratar que una de las características negativas de los humanos es precisamente eso, como la animadversión por lo que no es familiar. Por lo que es diferente. Porque la forma en la que la película, exacto, porque la forma en la que la película lo retrata es una forma fuerte. O sea, desde que vemos a Kei entrando a la estación de policía, son los demás policías como haciendo Quítate. comentarios, sí, que son malucos, son peyes, que Sí. inclusive resultan como violentos para la conciencia de uno, siendo uno consciente de que ahí no estamos viendo un ser humano, sino un replicante. Ujú. Total. Sí. Absoluto. Vamos a ver la escena de su diálogo. Sí, es un diálogo por medio del cual lo controlan para saber que sigue siendo un replicante que no está teniendo sentimientos y que no se va a revolucionar. Por lo tanto, no se va a revelar. Eso es un Post-Traumatic Baseline Test. Si nos vamos, por ejemplo, al universo de Blade Runner, en el libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, una de las formas del Blade Runner, del cazador de recompensas, del que caza replicantes, identificar si una persona es un replicante o es un androide, es a través de una prueba de ciertas preguntas que te buscan saber si eres una persona, si eres capaz de sentir empatía o no. Y si no eres capaz de sentir empatía respondiendo a las preguntas, entonces eh, quiere decir que eres android y por lo tanto te matan, ¿sí? Te retiran. Eso es algo muy interesante y acá tenemos este baseline test. ¿Sí?
¿Sueñas con tener un corazón interconectado? Entonces tiene que responder, no, él no tiene que responder sí sueño con tener un corazón, sino más bien interconectado. Que quiere decir que no está sintiendo. ¿Sí? ¿Sueñas con ser interconectado? Entonces, ¿qué se siente tener a tu hijo en tus brazos? Interlink. Entonces él no tiene que responder, ¿se siente bien tener a mi hijo en mis brazos? No, tiene que responder, estoy interconectado, no siento. ¿Ok? ¿Sientes que hay una parte de ti que falta? No puede decir, sí, siento que hay una parte de mí que falta, porque eso es muy humano, entonces tiene que responder interlink. Al interior de las células o, sí, interconectado. ¿Sí? Entonces estaba constante, ¿sí? Ahí es robot. Descubrimos que cuando él comienza a sentirse especial, comienza a cuestionarse, eh, él no responde bien el cuestionario. ¿Sí? Es algo interesantísimo en la película. Es que ese K Es una encontrando joya. su lado humano, ¿sí? Ese viaje. Realmente siento que esta película, Blade Runner 2049, realmente es como un contraste, un pilar o una joya a la corona en comparación con lo que son las producciones de Hollywood hoy día. O sea, porque si nos vamos a los 80 Ujú. o inclusive los 90, puede encontrar con una amalgama muy perfecta o con temáticas profundas o con cosas sensibles. Pues, por ejemplo, una película como La lista de Schindler, pues se nota que fue una producción impecable, tiene una trama demasiado humana, todo es súper bonito, todo es demasiado perfecto, y al mismo tiempo fue una película súper exitosa. Pero hoy día, pues literalmente, yo me atrevería a decir que finalizando este último decenio, hacia los días de hoy, el nivel de consumismo masivo tan grande y tan perfecto que la tecnología se encargó de cerrar muchas brechas entre lo que realmente quieren los consumidores y lo que quieren vender o pueden vender quienes lo producen, cada vez se va reduciendo más. Entonces, hoy día vemos un fenómeno súper curioso y es que, por ejemplo, muchos productos audiovisuales no funcionan porque quienes lo hacen saben o están controlando o están analizando perfectamente las estadísticas de éxito que tienen las cosas o no. Y el producto que desarrollan a continuación es uno que sí se va como a adaptar a lo que realmente quiere la gente. Entonces, utilizando de ejemplo a Joy, que si bien está programada para amar, entonces no estamos muy lejos de que, listo, no vamos a tener Joys muy temprano, muy cerca, pero sí vamos a empezar a tener producciones audiovisuales o productos audiovisuales que van a ser repersonalizados. O sea, a mí no se me hace raro que en 20, 30 años empiecen a existir películas o series que sean con uno siendo el protagonista, que sea como haz tu propia película al instante, que los actores dejen de ser como intérpretes, sino que sean simplemente como moldes o Ujú. cosas estándar. O sea, realmente estas películas de Blade Runner son como una especie de premonición de a dónde podemos llegar, precisamente por estar perdiendo la humanidad, porque son como un recuerdo constante de eso, de somos humanos, hacemos tecnología y la tecnología nos está quitando Manipulando. lo humano de lado. Parece muy interesante. Sí, exacto. Sí, 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 total, total. Aunque bueno, realmente no te voy a decir mentiras. Si tuviera un holograma como yo, y pues yo no estaría aburrido de la vida. Sí, 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 sí. Sobre todo por la actriz, ¿cierto? Sí, Ella es apellido de Ana Armas. de Armas. Ana de Armas, sí, es muy linda. Eh, sí, sí, sí. De hecho, es un personaje, me parece es que todos los personajes de la historia son muy, muy, muy interesantes, ¿sí? Incluyendo a Joey, que se lo logramos. De Joey, hecho, te quería preguntar, Joey. Ajá, sí. el personaje de Neander Wallace tiene una cualidad y es que por todos estos aparatos tecnológicos él no tiene vista, no sabemos por qué motivo no tiene ojos, pero sabemos que su sentido de la visión es más avanzado que el de nosotros porque son estos mini drones, microdrones, como Sí. sea que se diga. Desde tu perspectiva muy concisa,
¿Cuál puede ser como el significado implícito de que él no tenga ojos, pero todo lo vea? No sé, o sea, creo que muy interesante la pregunta que Porque me si hay haces, un porque nunca personaje me que, pregunté por qué él está ciego, pero exacto, si yo tuviera que darte una pregunta, una respuesta, yo te diría que quizás porque el man es ciego a unas cosas que viene siendo la empatía, la ok, compasión, y creo que sí se mueve todo en lo que viene siendo la producción, en querer tener un bebé para, dice Carlos, simplemente para explorar cómo fue que el anterior dueño de la comparación, Tyrell, logró hacer que dos androides es se un lindo reprodujeran. regalo, Entonces, el una vez último él regalo. sea capaz de coger ese niño, ese bebé, ese hijo de androide y saber cómo lo hicieron, él puede replicar eso para tener más dinero y expandir su nombre y expandir por su imperio. Yo creo que Man es un hombre no es capaz de sentir empatía por los robots, por los androides y por otros humanos, y creo que simplemente más se enfoca en su parte comercial. Y, Ok. y sí, aunque es un personaje demasiado interesante y enigmático, y creo que, bueno, Jared Leto lo hace muy bien, ¿ok? Pero sí, yo De hecho, sabía que aparentemente diría eso. ese papel fue pensado para David Bowie y se lo ofrecieron a Lito porque Bowie ya está Había enfermo de muerto. cáncer. Ya cuando inició la producción no se podía. Entonces por eso dijeron, listo, utilicemos otra estrella de rock que sepa actuar. Qué dato tan interesante. Qué dato Sí, tan interesante. Julio, ya nos queda muy poco tiempo, entonces vamos concluyendo. Pero bueno, quiero un poco esta pregunta de por qué el personaje se llama K. ¿Son K y yo y humanos? Yo creo que hemos intentado responder ese. ¿Y por qué el tono de la narración? Y bueno, ¿qué hay que para decir sobre eso? Entonces ok, terminemos explorando esto. listo. Nombre del personaje K, creo que es indiscutible pensar que si alguien se ha visto la película, analizó la trama y ha tenido aproximaciones con la literatura del siglo XX, sabe que eso tiene una referencia a de Kafka, el Kafka proceso, ¿sí? por todo lado. Exacto. O sea, si llevamos la arquitectura o la estructura del plot con la misma... Aló, sí, hay interrupción. Sí, Eh, ¿puedes repetir, por dame favor? un momento. Aló, Julio, dale, no te preocupes. Sí, o sea, es imposible pensar en el nombre de K y no irse al proceso de Kafka, sí, un personaje que es perseguido por la sociedad, por así decirlo, que Hola. una obra muy hermosa, sí, dale, Julio, te escucho. Bueno, no hermosa, una obra demasiado tesa, que creo que el proceso es esa obra que te pone con el otro, que siempre te Eh, escucha, que te envuelve, que te invade, sí, es el otro que te invade incluso tu interior, sí. Eso pasa con K en el proceso, ¿sí? digamos Es un que, ok, personaje completamente invadido por la sociedad. Invadido hasta en mm, su privacidad, en sus días libres, en todo, en su nombre, todo. Todo es propiedad del otro, de la sociedad, en K. sí, o sea, la relación de estos dos personajes que se llama acá, empezando por el nombre, es eso. Ninguno de los dos sabe lo que es la libertad, o si la tiene, la perdió. Ujú. De hecho, una escena muy, muy diciente de eso es cuando él está con Joey en el techo y está lloviendo y está viviendo su vestigio de libertad. Ve. Pero se interrumpe esta cuestión porque tiene que obedecer sus órdenes. O Sí, sea, él no va a estamos besar a Joy, él va a besar a Joy y y- recibe una llamada de la jefa que le dice, hey, véngase para acá, ya mismo. exacto, exacto. En ese sentido, ese es un ejemplo muy, muy de Kafka. O sea, ahí vemos una similitud muy Y grandota. también ahí Pero, mismo, creo que también ahí mismo en ese ejemplo, porque ella lo va a besar, y Joy, el holograma, va a besar acá, pero obviamente K recibe las llamadas a través del sistema ujú, holográmico de Joy. Entonces, cuando sí, Joy va a besar acá, es un momento muy íntimo, muy bonito, él la va a besar y recibe una llamada y Joy queda congelada. Pero yo creo que exacto. también es un mensaje no solamente a la invasión de la privacidad que hay de parte del otro, porque él no tiene privacidad, ¿sí? Sino Ujú, también es un mensaje que te dice, Joy no es real.
Mira que es un holograma y ella se queda así, Sí, paralizada ok. mientras la llamada va ingresando y él tiene que darle a aceptar o no aceptar. Sí. Es genial. Yo creo que otro ejemplo u otro elemento que indica, digamos, que la influencia de la obra de Kafka, por lo menos en la elaboración del protagonista, es, digamos, que, es decir, en este monomito del viaje del héroe, sabemos que el héroe empieza siendo una persona diminuta, por decirlo de alguna forma, un Ajá. ser básico, y a través de sacrificios y a través de obstáculos y cosas, termina volviéndose el último guerrero, termina volviéndose el rey, o termina volviéndose el héroe Ujú. indiscutible. Acá es una persona que siempre es básica. O sea, estamos hablando de alguien que no es una persona, por cierto. Estamos hablando de alguien programado para ser, y ya, ser y cumplir. Pero, inclusive, no siendo esta persona, este replicante, perdón, no siendo una persona, lo vemos en un paradigma o una situación que se convierte completamente confusa y esclavizante para él, simplemente porque él tiene que conseguir un fin, alcanzar un fin. ¿El fin del cual es? No dejar evidencia de nada. Pero en las mismas circunstancias, el hecho de él encontrarse con todas las cosas lo terminan colocando en un asunto laberíntico todo el tiempo. Y si vemos los protagonistas de las historias de Kafka, siempre son personajes que contra su voluntad, contra inclusive el buen deseo de ellos de simplemente hacer sus cosas o de no querer que les pase nada, simplemente terminan encontrándose con algo, ¡pum!, con un golpe, con la ley, con el Estado, con la puerta, con el guardián, con, con el oficial burocrático, con el funcionario público. Y eso es lo mismo que ocurre con Kay en esta película. Pues acá, por un lado, burocrático, listo, su jefa. Por otro lado, sus deseos de tener una compañía. No sé, digamos que eso es la tecnología. Por otro lado, estamos hablando de una macrocorporación en contra de su deseo de creerse el niño especial, que resulta que eso, por ese lado, tampoco era cierto. Resulta que eran los otros replicantes rebeldes que le hicieron creer eso inconscientemente para que él pudiera llegar a un fin y era encontrar esa bebé. Sí, Entonces es curioso, total. pues realmente Sabes es un que paradigma kafkiano toda la vida. me hiciste acordar de algo en la película y es precisamente el principio. Porque, por ejemplo, cuando uno ve la película al principio, cierto, aquí estamos. Sí, comienza la contextualización. Y la película tiene unas imágenes hermosas, para mí es tan diciente. Y mira que la película comienza con un ojo, ¿sí? Un ojo que uno puede decir es un Uh ojo, -huh. pues, natural, ¿sí? Es quizá una expresión de la naturaleza. Eh, y de pronto vamos a esta escena que ya también te da cuenta de algo artificial, no natural, pero que también tiene la forma de un ojo y también tiene la forma de un laberinto, que es ese laberinto del que está acá constantemente. Ok. ¿Sí? Entonces son imágenes que dicen tanto, ¿sí? Y ahí está. Son simbolismos, Sí, podemos decir. hay mucho simbolismo en la película. Eh, eh, es imposible, sí, California 2049. Estos son los cultivos, no se cultivan, sí. Se cultivan cosas que son diseñadas, no cosas. Uh -huh. mm, bueno, casi todas las cosas que cultivamos son diseñadas, pero son más artificiales, ¿sí? Porque obviamente es más difícil cultivar porque no hay suelo para cultivar. Es genial la película. Y yo creo que sí, es sobre todo esa invasión de la privacidad. Y que de hecho yo creo que es una invasión que no te deja hacer, porque yo creo que la lucha de cada siempre es la lucha por ser, porque cada que él se para frente a la cámara, por ejemplo, ahorita que vimos esta escena, cada que él se para frente a la cámara a rezar, por ejemplo, esta baseline, ¿sí? Este discurso que tiene que rezar para que sepan que no es humano, es la sociedad diciéndole, vea, usted no se pase de esta línea, no sienta, eh, no cuestione, no se pregunte, no sueñe. Usted sueña con ser algo interconectado, interconectado. No sueño con ser nada. O sea, no puede decir yo sí sueño con ser algo, tiene que decir interconectado. Entonces ahí hay una invasión de K porque él no puede soñar.
no puede soñar, él no puede. Do they teach you how to feel? Te enseñaron cómo sentir, finger to finger, interlink. Él no puede contestar sí, me enseñaron cómo sentir, ¿sí? No, él no puede contestar eso, él tiene que decir interconectado porque él no puede sentir. Entonces yo creo que es siempre la búsqueda de K por ser lo que la sociedad no lo deja hacer. Entonces es difícil porque uno no sabe quién es. Y si no te dejan ser quién eres, mucho más difícil lo vas a poder ser, a poder, pues, ser, porque es una búsqueda. La búsqueda de uno es una búsqueda constante. Y yo creo que uno se encuentra en la sociedad, pero si la sociedad no te colabora, nunca lo vas a hacer. Pero creo que es un viaje hermoso, es un viaje hermoso el que propone la película. Y bueno, ahí está. Yo creo que Julio se fue, se le debió caer el internet. Sí, aquí me está escribiendo, se le cayó el internet. Pero bueno, espero que disfruten la película, los que tengan la oportunidad de ver el video y terminarla, explorarla. Y yo sé que Julio y yo en una próxima ocasión estaremos hablando de quizá de la primera película de Blade Runner, la de 1981. Y también dentro de poco estaremos hablando del libro. Ya yo me leí el libro y estoy esperando que Julio lo termine para ver si también hacemos otra conversación sobre esto. Sin más que decirles, la película está en Netflix, Blade Runner 2049, pero no se les olvide también chequear la película, la primera, ¿sí? Sean muy pacientes, explórenla, ténganle paciencia, es una película viejita, pero creo que es una película que tiene demasiados aspectos a tener en cuenta y es demasiado hermosa. Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias por su atención a quienes hayan llegado hasta acá y nos vemos en una próxima ocasión. No se les olvide, Barry Gunner es un mundo, un universo hermoso, el universo del cyberpunk. Entonces, con esto concluimos. Hasta luego.